Hola a todos, mi nombre es Kiara Arana y el día de hoy explicaremos con mi grupo sobre las migraciones externas. Los integrantes del grupo son Príncipe Veramendi Kenneth, Pizarro Rafael, Marcelo Juan, Hernández Checa Trilce Damaris y la que les habla Arana Luque Kiara Catija. Nosotros somos el grupo 9 del Salón 190. Se entiende por migración externa o migración internacional a aquella que proviene de países o regiones distintas de las de destino. Se habla de migración externa para distinguirla de la migración que proviene de sectores del mismo país o de la misma región. Esta diferencia de la migración externa e interna permite el estudio y la medición del flujo migratorio de y hacia una región determinada. Según Carlos Saavedra, en términos culturales y económicos, la migración externa es a la vez causa y consecuencia de lo que en los últimos años se suele llamar sociedad global. Primera fase que abarcó desde el año 1920 hasta el 1950. Antes de hablar de este periodo, pongámonos en contexto. Durante estos años gobernaba el expresidente Augusto Bernardo Leguía y se vivía un enfrentamiento bélico entre los países de Ecuador y Perú por el área limítrofe de la frontera entre estos dos países. Durante estos años también se pudo notar una notable migración por parte de la oligarquía peruana hacia el continente europeo. Para ser más específicos, en la mayoría de casos era hacia el occidente, de una forma muy notable. El principal objetivo de los peruanos era buscar una mejor educación de alto prestigio, calidad y poder. Los peruanos también consideraban esta emigración como un rito de pasaje, que llevaba, obviamente, y formaba parte de la identidad de la oligarquía peruana. Esto más aún si ellos llegaban a estudiar en universidades de alto prestigio, como lo son y lo eran actualmente también las universidades de Oxford y Cambridge. Por otra parte, en el país de los Estados Unidos, en las ciudades principalmente de Nueva York y Nueva Jersey, se vivía y experimentaba un gran desarrollo industrial, lo que causó mucha demanda y bastante oportunidad de trabajo. Por ende, la producción se veía ser disminuida. Es por esto que muchos trabajadores fueron invitados en empleos como obreros. Las estadísticas de estos años mostraron que la tercera parte de los peruanos que radicaban y vivían en los Estados Unidos estaban establecidos en Nueva York y Nueva Jersey. Solamente en Paterson vivía un aproximado de 30.000 peruanos. Esta fase comenzó en la década del 50, cuando los europeos comenzaron a regresar a sus países llevando con ellos inmigrantes peruanos. De la misma forma, gracias al crecimiento económico de Estados Unidos, los peruanos comenzaron a sentirse más atraídos hacia ese país. Es por esa razón que Estados Unidos se convirtió en el país con el mayor número de inmigrantes peruanos. Para la década del 60, el Perú dejó de ser un país de inmigrantes y pasó a convertirse a uno de inmigrantes. En 1968, debido al golpe militar durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se inicia un éxodo de peruanos de clase alta como de clase media hacia los Estados Unidos. Estos salen del país huyendo de un posible gobierno comunista y de la amenaza de reducción de sus expectativas económicas y sociales. Tercera fase, la década de los 70. Esta década corresponde a gobiernos militares nacionalistas, caracterizado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, que tuvieron como consecuencia el aumento de la inflación. La nacionalización de la banca, la expropiación de los medios de comunicación, la minería, la industria y la reforma agraria fueron algunos de los motivos que impulsaron a la emigración de forma masiva hacia otros países. Países como Venezuela, Estados Unidos e incluso por primera vez a Canadá. Asimismo surgió la emigración a países de Europa Occidental. Una emigración que tuvo carácter tanto educativo como económico. Por otro lado, en esta década la inmigración sufrió la caída más alta de toda la historia, debido a que tanto los posibles migrantes como los inversionistas abandonaron los planes de retornar al Perú, y en consecuencia a ello, tanto los trabajadores y profesionales de la clase media como empresas medianas y grandes comenzaron a emigrar a países como los Estados Unidos, ya que ahí se da y se sigue dando hasta el día de hoy un importante crecimiento económico. Para el fin de este periodo ya había cerca de 500.000 peruanos en el extranjero,
de los cuales aproximadamente 300.000 residían en los Estados Unidos. El resto estaba disperso en América Latina, en países como Argentina, Venezuela y México. La cifra de peruanos residentes en Europa del Este eran mínimas y la mayor parte de esta minoría eran estudiantes, que residían en países como Francia y en Alemania, ya que en estos países las universidades tenían un alto nivel de prestigio. Asimismo, la migración laboral no era significativa y abarcaba más hacia los Estados Unidos desde la década de los 60, principalmente por razones laborales y económicas. A continuación se va a mencionar la fase 4, que se da inicio en la década del 80 y finaliza el año 1992. Para esta década es necesario resaltar que en el año 1980 el Perú regresó a ser un régimen democrático llevando a cabo las elecciones presidenciales, las cuales ganó Fernando Belaúnde Terry. También se dio el comienzo de la fuerza política más grande que el Perú ha experimentado. Al mismo tiempo, se empezaron los atentados terroristas hacia civiles y militares por parte de Sendero Luminoso y posteriormente por la MRTA. En consecuencia, la economía peruana experimentó una crisis que ocasionó una gran pobreza en el país. Tuvo como efecto una gran elevación de emigrantes y el paro de la emigración. Quienes acogieron a los peruanos fueron los países escandinavos, ante todo a los trabajadores manuales y refugiados políticos, mientras que Estados Unidos acogió a los peruanos de gran mayoría del departamento de Lima y de la Sierra Peruana. A continuación se presentó el gobierno democrático de Alan García, el cual trajo una hiperinflación y el atascamiento de la producción económica. Todo esto ocasionó la devaluación del INTI, llevando a cabo la emigración de los peruanos hacia Venezuela, al menos en su gran mayoría. Y bueno, ahí se dedicaron en su amplia gama de actividades. Durante este periodo gobernó el expresidente reconocido Alberto Fujimori, quien fue elegido presidente 2 veces consecutivas. Él entró al poder en el año 1910 y se mantuvo hasta el año 2000. Debemos recordar que durante este periodo se vivió un acontecimiento muy sanguinario que se llevó muchas vidas en el país, causado por el grupo denominado Sendero Luminoso, quienes querían entrar al poder político de una forma inhumana y totalmente antidemocrática. Recordar que esta crisis denominada terrorismo fue la causante principal por la que algunos peruanos decidieron emigrar a países vecinos como Venezuela, Colombia, Chile y a otros países lejanos como Estados Unidos, China y España. También deberíamos, por consiguiente, renombrar que existió una crisis política. Claro ejemplo fue la disolución del Congreso causado por ya el mencionado Alberto Fujimori. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Sin embargo, desde esta época hasta la actualidad, se ha visto que el Perú es un país estable, tanto con una mejora en el equilibrio económico como en las condiciones internas. Esto causó que el número de inmigrantes y emigrantes se estabilice de una forma muy notoria. ¿Cuáles fueron las principales causas por las que emigraste? Hola, mi nombre es Norma. Las principales causas que emigré fueron falta de trabajo, mucha necesidad económica en mi familia. Emigré por motivos de trabajo, ya que en el Perú no había muchas oportunidades. Emigré por la crisis política y la credibilidad de las instituciones del Estado que no me garantizaban vivir en condiciones saludables, esto para mi persona y mi familia. ¿Qué aspectos consideraste para elegir el país al cual decidiste emigrar? El aspecto que consideré para emigrar, el país que elegí es que tenía un familiar para llegar y un trabajo.
Elegí Chile porque era un país muy cercano y tenía una prima allá. Emigré a Venezuela porque en ese entonces tenía una economía estable que me permitía tener cierta estabilidad y cierta tranquilidad. ¿Qué dificultades presentaste al llegar a ese país? Por parte de mi jefa en primer trabajo no hubo un buen trato y me discriminaban por mi nacionalidad. Y en casa de mi familiar donde estaba sentía que incomodaba y su esposo de mi prima me ponía mala cara. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación a la cultura del país donde decidiste emigrar? Mi proceso de adaptación no fue fácil, pero si uno se va con hambre y con ganas de salir adelante, todo se puede lograr. Mi proceso de adaptación fue muy lento y difícil, pero ya me acostumbré. El proceso de adaptarme al emigrar a otro país fue lento y progresivo. Comparando la información recopilada y la brindada por los entrevistados, se pueden encontrar algunas similitudes y diferencias con lo que dicta la historia, como lo son las causas económicas. Según cuentan los entrevistados, la falta de empleo y bajo salario son algunas de las causas por las que se da el fenómeno de la emigración. Basándonos en la información recopilada, esto se podría confirmar, ya que, según la historia, en Perú, la necesidad de obtener mayores salarios en países que experimentan un incremento económico fue, sigue y seguirá siendo una de las causas para la emigración. Por otro lado, también se mencionan causas políticas. Los entrevistados cuentan que, debido a las crisis políticas, no se podían vivir en condiciones saludables, ni permanecer tranquilos. De igual manera, esto también se podría confirmar, ya que, según cuenta la historia, cuando en nuestro país había inestabilidad, en particular durante la crisis política que sufrimos durante la década del 80, la emigración se incrementó enormemente y los emigrantes se dirigían a países con mayor equilibrio económico y político.